Luego de varios días en cuarentena, Sofía por fin puede volver al colegio. Su primer materia es historia. Buenos días a todos. Hoy les traigo un video sobre el tema que hablamos en el último Zoom. Bienvenidos a otro de nuestros videos. Hoy vamos a hablar sobre la enorme influencia que tuvieron los partidos políticos en el desarrollo de la Argentina y la República de Weimar. El primer tema que vamos a abarcar son los partidos y las alianzas políticas de Argentina. Luego vamos a discutir el mismo tema, pero el Estado alemán. Y por último, vamos a hacer una comparación entre los dos. Comencemos con la Argentina. Pero antes de empezar a explicar el periodo denominado la década infame, deberíamos tener un conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento. El segundo del gobierno de Irigoyen fue mucho más difícil que el primero, ya que el país no estaba en tan buena forma. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión fueron factores que influenciaron y perjudicaron muchísimo a su gobierno, ya que el modelo económico de la Argentina, el modelo agrario exportador, dejaba de funcionar lentamente. Estos son algunos antecedentes y factores que no podemos dejar de tomar en cuenta para lo sucedido en 1930. Ahora sí, vayamos a ver los partidos políticos más importantes e influyentes de la Argentina en esta época. El Partido Demócrata Progresista es un partido político de la provincia de Santa Fe creado en 1914. Por otro lado, el Partido Socialista es un partido político argentino fundado el 28 de junio de 1896. Este quería lograr una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados. Estos dos partidos, es decir, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, crearon la Alianza Civil en 1931 para sostener la candidatura de Lisandro de la Torre y conseguir muchos más votos en las elecciones presidenciales convocadas durante el régimen fraudulento de la década infame. Otro partido muy importante es la Unión Cívica Radical. Algunos ejemplos de cosas hechas por este partido son el sufragio masculino, universal, obligatorio y secreto, la instalación de una democracia liberal en el país y resultó como representativo de las clases medias argentinas durante el siglo XX. En 1922 se desprendieron dos ramas de la Unión Cívica Radical. Por una parte estaban los personalistas, que se autodefinían como los intérpretes del carácter popular revolucionario y transformador del radicalismo. Estos seguían a la figura de Irigoyen. Por otra parte estaban los antipersonalistas, quienes se caracterizaban por seguir al Alvear, que se manifestaba en contra de la figura de Irigoyen. Estos apoyaban una forma de gobierno aristocrática y buscaban construir el auténtico radicalismo. Continuando, el Partido Socialista Independiente fue un partido político de Argentina originado a partir de un desprendimiento producido en 1927 del Partido Socialista. Este adoptó una postura de abierta oposición al gobierno radical liderado por Hipólito Yrigoyen, participando en el golpe cívico-militar que lo derrocó en 1930. El Partido Demócrata Nacional fue un partido conservador creado en 1931. También solía llamárselo simplemente Partido Conservador. Este era considerado el sucesor del Partido Autonomista Nacional. La Concordancia fue una alianza política argentina formada en el año 1931, con los dos últimos partidos mencionados, es decir, el Partido Demócrata Nacional y el Partido Socialista Independiente, junto con la Unión Cívica Radical Antipersonalista. La Concordancia gobernó el país durante la década infame y se oponía frontalmente a la ley Sáenz Peña. La parte histórica y cronológica de esta época es muy interesante. El 6 de septiembre de 1930 se produjo un golpe de Estado, liderado por Uriburu con apoyo militar, que derrocó a Irigoyen. Tras el golpe de Estado, Uriburu, un general retirado y miembro del Consejo Supremo de Guerra, se declaró como presidente del gobierno provisorio. Pero el 10 de septiembre de 1930 fue reconocido como presidente de la nación. En 1931, Uriburu convoca las elecciones de gobernador en la provincia de Buenos Aires. La Unión Cívica Radical consigue el triunfo aplastante sobre los conservadores, pero el gobierno anula los resultados debido a que no querían que ésta esté al poder. Las elecciones presidenciales de la Argentina en 1931 se celebraron el 8 de noviembre. Fueron adelantadas casi 3 años y se llevaron a cabo dentro del marco de la dictadura militar de Uriburu. Las elecciones marcaron el retorno de los conservadores al poder por medio de fraude electoral y fueron un acontecimiento muy importante para el periodo denominado como la década infame. El resultado de estas elecciones fue una victoria para el candidato Agustín Pedro Justo de la Concordancia.
Si quiere ver los resultados de las elecciones fraudulentas de 1931 más en detalle, puede ponerle pausa al video. Agustín Pedro Justo gobernó hasta las elecciones de 1937, que fueron las últimas elecciones de la década inframe, donde triunfó la fórmula de Ortiz Castillo. Por esto lo hablaremos en otro video. Ahora les vamos a hablar sobre el Estado alemán, empezando por los partidos de izquierda. El Partido Socialdemócrata mayoritario está a favor de una monarquía parlamentaria. Fue el clásico partido obrero que reclutó sus votantes y miembros de las zonas industriales. También contaba con el apoyo protestante. Anteriormente se le decía solo Partido Socialdemócrata, pero el cambio de su nombre debido a la creación del Partido Socialdemócrata Independiente para enfatizar esta separación. El Partido Socialdemócrata Independiente está dividido en dos partes: los que querían una monarquía parlamentaria y los que deseaban un gobierno republicano con una democracia directa. Esto significaba que no querían una división de poderes. Posteriormente, en 1920, la mayoría de sus votantes se pasan al Partido Comunista. El Partido Comunista estaba a favor de iniciar el proceso a un gobierno socialista y se volvió cada vez más dependiente de la Unión Soviética, cuyo gobierno comunista y sistema económico querían imponer en Alemania. Reunían los votos de obreros e intelectuales y a partir del 1930, debido a la crisis económica, obtuvieron la mayoría de votos en zonas antes controladas por el Partido Socialdemócrata. El Partido Demócrata representaba a la burguesía urbana y protestante, humanista, liberal y republicana. Estaban a favor de la monarquía parlamentaria y eran defensores de las libertades cívicas contra todo tipo de dictadura, por lo que se comprometieron sin reservas con la democracia de Weimar y se recomendaron a sí mismos como socios del Partido Socialdemócrata mayoritario. La crisis de las clases medias le hizo perder base electoral hasta prácticamente desaparecer a partir de 1930. El centro representaba a la población católica y estaban particularmente comprometidos con la protección de la Iglesia, sus derechos y su supervisión escolar. Querían una monarquía parlamentaria. De este partido surgió el Partido Popular Bávaro, que es considerablemente más conservador. Igualmente, en las sesiones parlamentarias trabajaban conjuntamente. La coalición de Weimar, formada por el Partido Socialdemócrata mayoritario, el Partido Demócrata y el Centro, fueron los que hicieron posible la creación de la República de Weimar. Además, fueron su bloque estabilizador, ya que gobernaron durante 5 de los primeros gobiernos de la República, tiempo en el cual lograron firmar los acuerdos de Versalles y redactar y votar la Constitución republicana. Ahora vamos a hablar sobre los partidos de derecha. A la derecha encontramos al Partido Popular Alemán, el cual surgió del ala derecha de los liberales antes de la guerra. Su verdadero objetivo era lograr una monarquía, pero igualmente, a pesar de las reservas críticas hacia la República, en 1920 reconocieron al nuevo Estado democrático como un hecho, y sobre esta base siguieron una política enfáticamente nacional. En otras palabras, estaban a favor de una monarquía, pero sí participaron del Parlamento. El electorado del Partido Popular tuvo sus núcleos más fuertes en la Alemania urbana y protestante. El Partido Nacional del Pueblo Alemán está a favor de una monarquía. Tenía una ideología conservadora, nacionalista y militarista. Se unieron miembros de algunos grupos antisemitas y étnicos, así como integrantes de la burguesía, que se encontraban en círculos de derecha. Fueron además apoyados por algunas secciones de la fuerza laboral protestante. Cuando Hitler es nombrado canciller en el año 1933, invitó al Partido Nacional del Pueblo Alemán a unirse a su gobierno de coalición. Las consecuencias sociales de la crisis promovieron el fortalecimiento de las fuerzas radicales y antiparlamentarias. Además, se intensificaron las disputas políticas entre los partidos. Esto llevó a que los partidos democráticos ya no pueden formar una mayoría con capacidad gubernamental en el Reichstag. Así comienza la época del gabinete presidencial, que se caracterizó por gobernar con ordenanzas de emergencia sin la aprobación del Reichstag. La extrema derecha política incluía al Partido Obrero Alemán, fundado en 1919, que en 1920 se renombró a sí mismo Partido Nacionalista Obrero Alemán. Este ejerció una oposición sistemática a la República. A partir de 1930 fueron ganando votos con su agresiva propaganda. Llegaron a amplios sectores de la población que estaban decepcionados por el Estado democrático
y creían que no se podían resolver los problemas económicos y sociales. Adolf Hitler les promete una solución a sus problemas y revisar el Tratado de Versalles. El 30 de enero de 1933 es nombrado canciller. En términos generales, la función de los partidos fue movilizar a los votantes, mediar entre los ciudadanos y las instituciones políticas y participar en el proceso de toma de decisiones políticas a través de sus representantes en el Reichstag. Los partidos tuvieron una influencia importante en el final de la República. Para empezar, los partidos de la República no tenían mayorías parlamentarias estables y sus coaliciones estaban en constante crisis. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la organización de los movimientos obreros, la cual se vio dividida entre la oposición, entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista. Por último, había un extremismo entre izquierda y derecha, los antidemocráticos y las demás alianzas. Podemos ver en esta imagen cómo fueron cambiando a lo largo de los años los votos por cada partido. Podemos visualizar cómo al principio la coalición de Weimar tenía muchos más votos que el Partido Nacionalista Obrero Alemán y cómo con el correr del tiempo esto fue cambiando. Como pudimos observar, se pueden encontrar muchas diferencias y semejanzas entre estos dos países, las cuales vamos a discutir ahora, comenzando con las diferencias. Por ejemplo, Argentina contaba con el apoyo militar, lo cual ayudó a Uriburu a hacer el golpe de Estado y que éste asumiera el poder con una dictadura militar. Por el otro lado, Alemania no contaba con un apoyo militar fuerte. Esto se debía al Tratado de Paz de Versalles, el cual surgió luego de la Primera Guerra Mundial. Los vencedores querían asegurarse que Alemania no tenga un ejército mayor y mejor equipado que ellos, para evitarse ser vencidos en el futuro. Cuando Hitler les da la esperanza de que es posible volver a ser la potencia ordenadora en Europa, y también debido a los problemas económicos causados por la crisis del 29, los ciudadanos terminan votando al Partido Nacionalista Obrero Alemán, pensando que es la única solución a sus problemas. Otra diferencia que se puede observar es en relación con las elecciones y los votantes. Para empezar, en Alemania podían votar las mujeres, a diferencia de Argentina, donde solo votaban los hombres. Además, en Argentina, durante las elecciones presidenciales había mucho fraude electoral, cosa que en Alemania no sucedía. Por lo tanto, podemos decir que el Estado alemán contaba con unas elecciones más justas de las que participaba una mayor parte de la sociedad. No te olvides que durante la República de Weimar además hubo 9 elecciones federales y en Argentina solo hubo una elección presidencial, la del 8 de noviembre de 1931. Esto se veía que el anterior cambio de presidente fue tras de un golpe de Estado. En Alemania se veía la gran inestabilidad política, económica y social que tuvo una gran influencia en las elecciones y en el electorado de los diferentes partidos. En Alemania, como pudimos ver claramente, había un extremismo entre izquierda y derecha. Esta gran diferencia entre los partidos era algo que no resaltaba tanto en la Argentina. No nos olvidemos de las semejanzas, que también son muy importantes. Tenés razón, una semejanza que no solo estos dos países tienen en común son las consecuencias que trajo la crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión. En Alemania es esta la que en parte lleva a la insatisfacción de los ciudadanos y estos buscando una solución terminan votando al Partido Nacionalista Obrero Alemán. Por otro lado, en Argentina es esta crisis la que lleva a la perjudicación del gobierno de Irigoyen y este es uno de los factores que lleva a todo lo sucedido en 1930. Otra semejanza es el parecido a algunas de las ideologías de los partidos en ambos países. Como en todos lados había partidos de izquierda y derecha, más conservadores y menos conservadores. Un ejemplo de esto se puede ver entre el Partido Nacional del Pueblo Alemán y el Partido Demócrata Nacional Argentino. Siguiendo por ese lado, también pudimos observar cómo los dos países tuvieron distintas ramificaciones a través de un partido. En Argentina, la Unión Cívica Radical se dividió entre los personalistas y los antipersonalistas. En Alemania, a partir del Partido Socialdemócrata, se creó el Partido Socialdemócrata Independiente. También del centro surgió un nuevo partido, el Partido Popular Bávaro, que era considerablemente más conservador. Es notable que en ambos países formaron alianzas para beneficiarse. En Alemania se formó la coalición de Weimar, que estaba compuesta por el Partido Socialdemócrata mayoritario, el Partido Democrático y el Centro. El Centro también tenía cierta relación con el Partido Popular Bávaro. Por último, el Partido Nacionalista Obrero Alemán y el Partido Nacional del Pueblo Alemán también se aliaron. En Argentina tan solo hubieron dos: la Alianza Cívica, conformada por el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, y la Concordancia, que era una alianza entre el Partido Socialista Independiente,
la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Demócrata Nacional. Por último, queríamos destacar que en ambos países la ideología que estaba al mando al principio cambió drásticamente. En el caso de la Argentina, el golpe de Estado reemplaza la ideología que estaba en el mando. Y en Alemania es el Partido Nacionalista Obrero Alemán quien toma el poder, acabando con todos los intentos revolucionarios por parte de la izquierda. En conclusión, podemos asegurar que si no hubiese sido por la activa participación de los partidos políticos, tanto en la Argentina como en la República de Weimar, no se hubiesen desarrollado estos países del modo que lo hicieron. Además, hay que tener en cuenta la influencia que tuvieron otros factores sobre el desarrollo histórico, como por ejemplo la crisis del 29. Por lo tanto, podríamos decir que la historia y la política van de la mano. No podemos hablar de una sin mencionar a la otra. Como dijo Eve Clementi, una fecunda historiadora argentina que reflexiona sobre la historia nacional y americana, la historia argentina arranca de la política argentina. Es decir, que no hay historia sin política. Esto también aplica para el Estado alemán. Muchas gracias por la clase. Chao.